Días más tarde, nuestra protagonista se quedó observando el jardín un poco desanimada. Beldemer, confundido, le preguntó cuál era el problema, ya que lucía un poco triste. Renea le comenta que ninguna de sus plantas recién plantadas ha florecido por toda la lluvia que hubo esa semana. Mientras se le escapa una lágrima, expresa que puso mucho esfuerzo en ellas. En realidad, puso a trabajar a Zapiro, el cual, indignado, le cuestionó porque le dijo antes que viviera su propia vida, si lo iba a tener trabajando hasta el cansancio. A lo que Renea, entre risas, le respondió que podía tener lo mejor de ambos mundos, vivir su propia vida y servir a su maestro. Beldemer le dice que es cierto que puso mucho esfuerzo, y le pide que no esté demasiado decepcionada, puesto que seguro que florecerán el próximo año. Nuestra protagonista, aún triste, le comenta que lo sabe pero quería que él tuviera una vista más agradable. Apenada, expresa que, como siempre está en casa mirando por la ventana todo el día, quería que tuviera algo interesante que mirar. Beldemer, sonrojado, le pregunta si entonces quiere decir que plantó esas flores para él. Renea, avergonzada y evasiva, le responde que supone que sí. Se justifica diciendo que, como siempre le prepara la cena, quería hacer algo por él a cambio. Beldemer piensa que su esposa es en verdad muy amable y considerada. Renea, decaída, le comenta que aún así, todo fue en vano. Beldemer le pregunta por qué, ya que después de todo tiene un marido que puede hacer que las flores marchitas puedan volver a florecer si lo desea. Se acerca hacia ella y le pregunta a Renea si le gustaría ver florecer las rosas. Nuestra protagonista, emocionada, le responde que si quiere ver las rosas florecer. Beldemer usa un hechizo en las plantas, y de un momento para otro las flores florecen, dejando a nuestra protagonista completamente maravillada. Beldemer le comenta a Renea que algunas veces parece olvidar que su esposo es un hechicero, y que es capaz de hacer por ella lo que desea. Mientras le entrega una flor, le dice que las rosas son simplemente hermosas. Nuestra protagonista, completamente encantada, acercó su mano para agarrar a Beldemer y le agradeció con un beso en la mejilla. Beldemer se quedó sin palabras y pasmado. Renea rápidamente le aclaró que eso fue solo porque las rosas eran muy hermosas. Le explica que su aroma la estaba mareando, y que él parecía tan apuesto cuando dijo que podía hacer cualquier cosa por ella, que ella reaccionó de esa manera. De todos modos se disculpa por su atrevimiento. Beldemer le acaricia el rostro a Renea para luego darle un beso en la mejilla. Le aclara que no tiene nada por lo que disculparse. Le recuerda que él es su esposo, por lo que no hay necesidad de disculparse por besarlo. Le pregunta si no lo cree de esa manera. Luego le da un beso ligero en la boca y le dice que es una pena, ya que si es así como se siente, no le importaría a otro. Pero teme que es hora de que ella se tenga que ir a trabajar. En el fondo, piensa que un buen marido no se aferra a su esposa cuando ella necesita salir a trabajar. Renea maldijo para sus adentros. Mientras corre hacia la puerta, se queja de por qué el gremio tiene que abrir tan temprano, lo considera absurdo, por lo que le dirá que cambien los horarios de operación del gremio. Beldemer, al verla reaccionar de esa manera, se empieza a reír. Internamente, piensa que quizás ese viaje para concederle el deseo de Renea resulte ser inesperadamente agradable. Esa misma tarde, durante el atardecer, en el gremio de Coriolano. Nuestra protagonista estaba muy risueña deambulando por la mansión. Freya está convencida de que hay algo totalmente extraño en Renea. No comprende por qué compró 2 camisas iguales. Sin mencionar el hecho de que no parece haber notado que aún no se las dio a Edwin. Cree que solo puede haber 2 razones. O está muy distraída con algo, o simplemente no le importa si Edwin recibe las cosas que ella compró para él. Llega a la conclusión de que si eso tiene algo que ver con el deseo que Renea pidió, entonces debe llegar al fondo de ese asunto. En ese momento, el mayordomo Basile interrumpe sus pensamientos llamando su nombre. Freya, enfadada, murmura que casi le da un infarto, y le dice a Basile que la ha asustado. Basile se disculpa, se explica que no parecía escucharlo cuando la llamaba, y le comunica que el joven maestro, es decir, el señor Edwin, le gustaría cenar con ella. Freya se excusa diciéndole que tiene el estómago un poco débil ese día, por lo que si cena, se va a sentir peor. Basile trata de insistir, pero Freya, con una sonrisa, le pregunta si podría, por favor, transmitir sus disculpas al señor Edwin, si podría hacer eso por ella. Basile, flechado por su belleza, le pide que no se preocupe porque puede contar con él.
preocupado, le pregunta si ha tomado alguna medicina y si quiere que le consiga algo. Freya responde que no, pero le agradece. Luego le informa de que le gustaría estar sola por el momento. Se le dibuja una sonrisa, porque ese día pretende seguir a Renea. Mientras tanto, en el despacho de Edwin. Edwin estaba pensando si realmente Renea podría estar involucrada en ese asunto. Hace 3 meses, Edwin fue informado de que el reino pronto podría enfrentar una calamidad. Por el hecho de que el segundo príncipe se ha estado moviendo de forma sospechosa últimamente. La persona que le comentó eso fue el marqués Charón, ex caballero comandante del primer príncipe heredero. Edwin le cuestionó si acaso sospechaba que el segundo príncipe estaba planeando una rebelión. El marqués le preguntó a Edwin si no juró lealtad hacia el primer príncipe. Edwin le respondió que eso hizo. Sin embargo, comentó que, como un caballero de una familia noble caída, no creía que hubiera algo que pudiera hacer. El marqués le cuestionó que, si hubiera algo que solo él pudiera hacer, si estaría dispuesto a mostrar su lealtad al primer príncipe una vez más. Edwin, sintiéndose acorralado, le respondió que, por supuesto, a su comandante. El marqués le contó que parecía que alguien estaba contrabandeando armas y se las estaba enviando a escondidas al segundo príncipe. Pudieron seguir el rastro de esas armas hasta ese lugar, en Pelepore. Edwin concluyó que entonces se sospechaba de que el gremio coriolano estaba involucrado. El marqués le comentó que esa era la desafortunada conclusión a la que habían llegado, y luego informó que le gustaría que Edwin verificase si había alguna prueba de transacciones de oro y armas entre el gremio y la capital. Le aseguró que si ese era el caso, podrían acabar con esa rebelión de raíz. Por último, le preguntó a Edwin si podía confiarle esa tarea. Le prometió que incluso si encontraba evidencia de que el gremio estaba involucrado, él se aseguraría de que a su esposa y su familia se les perdonase la vida. Ahora, Edwin sospecha que Renea realmente está trabajando con el segundo príncipe. Por eso tiene dudas sobre si le está pidiendo el divorcio, para evitar que investigue sobre si el gremio está involucrado. En ese momento, se percata de Freya, quien está deambulando fuera de la mansión. Se sorprendió de verla deambular por el pueblo, puesto que le dijo que se sentía mal. Internamente, se pregunta a dónde podría estar yendo. Posteriormente, Edwin estaba siguiendo a Freya, pero por un momento la perdió de vista. Con preocupación, se pregunta si podría haberle pasado algo a la familia de Freya. En ese momento, se cruza con alguien que se le hace familiar, y se pregunta si esa persona no es Renea. Minutos después, Renea llega a la segunda casa, donde es recibida por Beldemer. Con una sonrisa, le comenta que no hacía falta que subiera las escaleras, ya que justo estaba bajando. Renea, sonrojada, le responde que no podía esperar ni un segundo más para verlo. Beldemer le comenta que, en ese caso, no puede permitir que su esposa desperdicie su valioso tiempo. Renea, completamente embobada, le comenta que está aún más apuesto que en la mañana, a lo que Beldemer le responde que la belleza de ella ha florecido positivamente. Sapiro, ya dándose por vencido, les informa que empezará con los preparativos para la cena. Beldemer, completamente metido en su papel de esposo, le comenta a Renea que ahora cree que esa es la única forma apropiada de recibir a su esposa en casa. Y procedió a darle un beso. Renea siente felicidad absoluta, pero se pregunta si, una vez que se divorcie de Edwin y su deseo sea concedido, Beldemer volverá a ser una estatua. Cree que si ese es el caso, significa que va a quedarse sola, y como no tiene intención de volver a casarse, esa podría ser su última oportunidad de saber lo que es una luna de miel soñada. Llega a la conclusión de que si esa felicidad está destinada a terminar de todos modos, entonces será mejor disfrutarla al máximo. Beldemer se aleja de Renea apenado, le comenta que ella desde luego tiene un don para besar. Nuestra protagonista, emocionada, le pregunta si eso es lo que piensa. Beldemer, mientras ríe, le sugiere que vayan a comer, ya que debe estar muriendo de hambre. Por alguna razón, nuestra protagonista empieza a reírse, a lo que Beldemer le cuestiona que es tan divertido. Renea le responde que simplemente se siente muy feliz en ese momento. Sapiro, ya harto de los dos tortolitos, les pide que, por favor, tomen asiento antes de que se enfríe la comida. Repentinamente, Sapiro le avisa a su maestro que siente la presencia de un extraño. Le comenta que hay alguien en la puerta, y está seguro de que cerró la puerta después de que Renea llegó a casa, por lo que, quienquiera que sea, debe haber trepado la valla.
Beldemer le dice que entonces deberían de verificar la identidad del intruso. Luego le pide a Renea que se quede detrás de él para su seguridad. Sapiro les avisa que abrirá la puerta en ese momento. Al abrir la puerta, Sapiro le pregunta al sujeto si puede ayudarlo en algo. El sujeto resulta ser Edwin, el cual se disculpa por la intromisión. Luego les cuenta que está allí porque siguió a alguien hasta ese lugar, y cree que vio a su esposa entrar a esa casa. El rostro de nuestra protagonista palidece al reconocer la voz de Edwin. Sapiro, incrédulo, le cuestionó si de verdad vio a su esposa, a lo que Edwin afirma que está seguro de que la vio. Sapiro intenta decirle que debe estar equivocado. Pero Edwin señala a Renea y comenta que allí está, esa persona es su esposa. Afuera de la casa, detrás de las vallas, se encontraba Freya observándolo todo. Mientras deja escapar una risa, cuestiona si eso es todo, si era solo una aventura. En el fondo tenía la esperanza de que la llevase hacia la estatua que concede los deseos, o al menos algo que tuviera que ver con eso, pero resulta que solo era un amante. Aún así, piensa que es un giro interesante de los acontecimientos. Creyó que Renea solo tenía ojos para Edwin, pero resulta que tenía a otro hombre escondido. Supone entonces que Renea no es la completa tonta que pensó que era. Mientras tanto, dentro de la casa, Sapiro le cuestiona a Edwin qué quiere decir con que su esposa es esa mujer que está parada allí. Edwin les comenta que parece que primero debe presentarse, y se presenta como Edwin Lepore. Beldemer se estremece al escuchar que él se llama Edwin. Edwin, al notar su reacción, le comenta que parece que el nombre le resulta conocido. Sapiro le dice que conocen el nombre de un Edwin que trabaja con la señorita Renea en el gremio. Nuestra protagonista se siente mareada, no sabe qué hacer en esa situación. Se pregunta si simplemente debería desmayarse en ese lugar. Edwin les comenta que teme decirles que no hay una persona con ese nombre en el gremio. Además, no hay forma de que su esposa, la hija del dueño del gremio, esté trabajando en ese lugar. Beldemer, confundido, le pregunta a qué se refiere con la hija del dueño del gremio. El ambiente en la habitación se puede cortar con un cuchillo. Los dos esposos se observan con mucha intensidad. En ese momento, Sapiro se disculpa y les comenta que tiene la impresión de que las ropas de ambos son extrañamente similares. Edwin les dice que su esposa es la que le compra la ropa. Beldemer expresa que entonces su esposa es Renea. Los tres hombres fulminan con la mirada a Renea, que intenta esconderse como puede. Beldemer deja escapar un suspiro y cuestiona si puede preguntar cuánto tiempo han estado casados. Edwin se dirige a Renea como querida y le pregunta si han sido 3 años. Beldemer se tambalea al punto del desmayo al escuchar esa cifra, por lo que Sapiro se preocupa y se apresura para ayudarlo. Edwin expresa que, como su visita fue una sorpresa para todos, cree que sería grosero de su parte quedarse más tiempo, por lo que se despide. Antes de irse por la puerta, le advierte a Renea que terminarán esa conversación más tarde en casa. Luego, nuestra protagonista corre tras Edwin, rogándole que espere un momento. Edwin se gira y le dice que nunca, ni en sus sueños, creyó que ella podría llegar a engañarlo. Renea, cabizbaja, se justifica diciendo que él hizo lo mismo con Freya. Edwin le recuerda que ya le dijo incontables veces que estaba equivocada con respecto a Freya. Renea, indignada, le pide que simplemente lo admita de una vez, que admita que tiene una relación con Freya. Edwin le señala que no cree que sea el tiempo ni el lugar para discutir sobre ese tema, especialmente cuando hay un asunto que requiere de su atención. En ese momento, Renea escuchó a Sapiro desesperado porque su maestro no reaccionaba, por lo que corrió preocupada para ver cómo estaba Beldemer. Edwin, al verla preocupada de esa manera por otro hombre, tiene un sentimiento de molestia. Minutos después, en la casa, Sapiro, enojado, le pregunta a nuestra protagonista si Renea es su verdadero nombre. Nuestra protagonista le responde que sí. Sapiro le cuestiona si el gremio en que decía que trabajaba pertenecía a su padre, a lo que Renea responde que sí. Sapiro le pregunta si eso de decirle que viviera su propia vida era parte de su plan para mantener su secreto oculto. Renea, con una risa nerviosa, le contesta que eso fue porque Sapiro no paraba de interferir en sus momentos de recién casados. Sapiro, indignado, le cuestiona a qué se refiere con momentos de recién casados. Renea se disculpa y explica que no quería mentirles, que estaba planeando conseguir el divorcio. Le ruega a Beldemer que, por favor, le crea. Beldemer está afectado porque es el segundo esposo.
Se pregunta si ella estaba planeando usarlo a él, el gran hechicero Beldemer, como sustituto de ese hombre. Nuestra protagonista, nerviosa, les comenta que, de todos modos, tiene buenas noticias. Sapiro, sarcásticamente, le pregunta si es en serio y expresa que no pueden esperar para oír las buenas noticias. Renea, dudosa, les dice que cuando consiga el divorcio, su deseo probablemente sea concedido. Beldemer se levanta y, enfadado, le pregunta si entonces quiere decir que la razón por la que su deseo no ha sido concedido es porque él es su amante y no su esposo. A nuestra protagonista no le queda de otra que bajar la cabeza apenada. Sapiro murmura que todo tiene sentido ahora, y que sabía que había algo raro con la señorita Renea desde el momento en que la vio. Renea, entre lágrimas, le asegura a Beldemer que una vez que consiga su divorcio, su deseo será concedido, por lo que ya no tiene que esforzarse para ser un buen esposo. Todos los buenos momentos vividos con Beldemer se vieron resquebrajados, en cuanto lo escuchó decir que no quería verla en ese momento. Sin poder verla a los ojos, le dijo que debería regresar con su esposo. Nuestra protagonista trata de decirle algo, pero Beldemer la interrumpe y le pide que, por favor, se fuera. Al día siguiente, nuestra protagonista le pregunta a Edwin que, ahora que sabe la razón por la que desea el divorcio, si podría, por favor, acceder a ello. Edwin se disculpa y le responde que teme que eso no será posible. Renea, molesta, le pregunta por qué no es posible, ya que le dijo que igual le pagaría la boda de su hermana. Edwin se quedó en silencio y bebió su té. Reflexiona que él siempre quiso divorciarse, pero como alguien que fue vendido a ese matrimonio, jamás podría mencionarlo. Siempre tuvo la esperanza de que Renea lo propusiera en algún momento. Finalmente, obtuvo lo que deseaba, entonces se pregunta por qué se siente de esa manera. Le pregunta a Renea cuál es el nombre de ese sujeto. Renea le responde que eso no es de su incumbencia. Edwin piensa que quizás, en el fondo, siempre creyó que ella tendría ojos solo para él. Supone que el corazón es realmente algo voluble. Le pregunta a nuestra protagonista si al menos lo conoce bien y le cuestiona qué es lo que hace para vivir. Renea, confundida, le pregunta por qué están hablando sobre eso. Edwin piensa que ese tipo era bastante guapo. Nunca antes se había cruzado con un hombre tan refinado en Pelepore. Tiene dudas sobre si ese sujeto habrá seducido a Renea. Nuestra protagonista le cuenta que básicamente estudia y hace investigaciones. Edwin le señala que, en otras palabras, no tiene un trabajo estable y al parecer creía que ella trabajaba en el gremio. Le pregunta si no es así. Nuestra protagonista le responde que sí y, cansada, le cuestiona cuánto tiempo planea prolongar ese interrogatorio. Edwin internamente se pregunta si ese hombre se habrá acercado a Renea solo porque pensó que trabajaba en el gremio coriolano. Empieza a sospechar que podría ser uno de los secuaces del segundo príncipe. Y se pregunta entonces si está usando a Renea. Le comenta firmemente a Renea que, más allá de todo, no puede acceder a que se divorcien en ese momento. Renea, impactada, le cuestiona por qué no, argumentando que ni siquiera la ama. Antes de que Edwin se retire, le ruega que, por favor, lo reconsidere. Edwin le advierte que no será influenciado. En el fondo, piensa que no puede divorciarse de ella hasta que la investigación esté cerrada. Le sugiere a Renea que, si de verdad desea tanto divorciarse de él, que lo lleve a un juicio. Nuestra protagonista sabe que eso significa terminar en prisión por poligamia unos 10 años. Edwin se da cuenta de que, además, encuentra a ese hombre insoportable. Por ese motivo, le aconseja a Renea que, aunque sea solo su amante, se mantenga alejada de él. Y le recomienda encontrar a alguien más confiable. Nuestra protagonista se muestra confundida y, mientras tartamudea, le pregunta qué hay de Freya. Pero Edwin se fue sin darle ni una respuesta. En la casa donde se queda Beldemer, Sapiro está quemando los libros de la investigación de ser un buen esposo a petición de Beldemer. Expresa que siente pena por su pobre maestro, se pregunta, de todas las personas, por qué se tuvo que involucrar con una mujer tan malvada. Justo en ese momento nuestra protagonista llama a Sapiro. Sapiro le comenta a la señorita Renea que es un descaro por parte de ella aparecer en ese lugar. Renea le dice que trajo algo de medicina de un médico experto. Sapiro, disgustado, le comenta que, ya que ella hizo el viaje hasta ese lugar, le avisará a su amo sobre su visita. Luego le susurra que ha escuchado que la poligamia va en contra de las órdenes del rey, y que podría ser sentenciada a 10 años de prisión si la descubren.
Nuestra protagonista, completamente impactada, se pregunta qué clase de familiar sabe sobre leyes. Asustada, le cuestiona si acaso él la va a entregar. Sapphire le advierte que lo hará solo si no apura su divorcio. Después de todo, lo importante es que su maestro conceda el deseo de ella y rompa el sello. Le dice que ese es el único motivo por el que no la va a denunciar, por lo que debería considerarse muy afortunada. Minutos después, en la habitación de Beldemer, Renea le pregunta a Beldemer si se siente bien. Beldemer le cuestiona cómo podría estar bien, cuando su primer beso fue un engaño. Expresa que, para experimentar tal horror, realmente ha vivido una larga vida. Nuestra protagonista le dice que realmente lo lamenta. Beldemer le pide permiso para hacerle una pregunta, y le cuestiona si fue un matrimonio por conveniencia. Renea le responde que sí, y le cuenta que su padre quería que se convirtiera en una noble, y la familia de Edwin estaba endeudada. Es por eso que Edwin se casó con ella con la condición de que su padre pagara las deudas de su familia. Beldemer concluye que entonces de esa manera se ha convertido en una noble. En el fondo se pregunta si acertó cuando supuso que no tenían una buena relación. Llegó a la conclusión de que si es de esa manera, entonces Renea le pidió su deseo porque realmente se enamoró de él. Sonrojado, le pregunta si entonces ella se está divorciando por él. Renea le responde que supone que sí. Aunque en realidad fue porque le concedió su primer deseo al pie de la letra. Pero también sabe que es porque Beldemer la ha tratado con tanta dulzura en su segundo deseo. Así que le responde que tiene razón, se quiere divorciar por él, Beldemer. Expresa que espera que pueda ser paciente un poco más. Está decidida a encontrar una manera de conseguir ese divorcio. Eso fue lo que dijo, pero, mientras estaba de regreso en el gremio, se preguntaba cómo se suponía que debería convencer a Edwin. En eso, escucha el grito desesperado de su tío Camille llamando a su hermano. Nuestra protagonista, al ver la situación, se percata de que unos caballeros están llevando a su padre arrestado. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.